Bueno, vamos a ir con la cuarta pregunta de este tema, que es explicando el mundo. A mí, más que explicando el mundo, me gustaría titularla Intentando explicar el mundo. ¿eh? Intentando explicar el mundo, porque el mundo es demasiado complejo para... Bueno, y de hecho no se puede explicar todavía por la ciencia, aunque es verdad que ha dado respuesta a multitud de cosas, pero hay aspectos de la ciencia que todavía no han sido capaces de desenmascarar. Bien, importante, es interesante analizar problemas que se hayan presentado a los seres humanos de todos los tiempos y todas las culturas, para ver cómo y por qué han sentido necesidad de dar una explicación. Hemos seleccionado un par de problemas y vamos a investigarlos en profundidad. Bueno, empezaremos con el tema de la esquizofrenia. La esquizofrenia, ¿qué es la esquizofrenia? Bueno, pues es una enfermedad, es una alteración de la personalidad, y la enciclopedia Medline Plus la define como un trastorno cerebral severo que perdura toda la vida. Se caracteriza por un amplio abanico de síntomas como son alucinaciones, delirio, escuchar voces. También pueden aparecer pensamientos, percepciones fuera de lo común, trastornos del movimiento, dificultades para hablar, expresar sus emociones, etcétera. Aquí tenemos una imagen de una persona que se supone que padece esquizofrenia. Es una enfermedad que hoy en día se diagnostica y ya veremos algo más de ella. El mito. Los pueblos primitivos creían que los esquizofrénicos estaban en contacto con los dioses. Serían seres privilegiados que tendrían poder para comunicarse con ellos, por lo que muchos de ellos eran chamanes o brujos de la tribu. En otras culturas, por el contrario, sus síntomas se achacaban a la influencia de demonios malévolos, malvados, estaban poseídos por los demonios, que tomaban posesión de la persona y debían ser combatidos mediante conjuros, danzas, etcétera. Vamos a ver qué dice la ciencia o qué es lo que ha intentado explicar la ciencia. Pues la ciencia, en el pasado reciente, intentaba explicar la esquizofrenia como resultado de mecanismos psicológicos defensivos frente a un entorno inadecuado. La base de la explicación era la siguiente: si no puedes adaptarte, construye tu mundo, aunque no ese mundo tuyo esté fuera de la realidad. Fue una explicación inteligente, pero sin bases para comprobarlo con la realidad. Hoy en día no sabemos cuál es la causa de la esquizofrenia. Es decir, que realmente la medicina no ha podido dar respuesta a la esquizofrenia. Y hay problemas de la medicina que no tienen todavía solución y no se sabe ni el origen, ni la causa, ni los motivos, y se sospecha ¿eh? que en este caso concreto de la esquizofrenia, ¿vale? Pero hay muchos más, que posiblemente sean múltiples factores, posiblemente sean múltiples factores, como la herencia genética, alteraciones en el desarrollo embrionario, es decir, cuando el niño está formándose en el vientre de la madre, infecciones en el embarazo, factores de tipo ambiental y social. En realidad no se sabe, a ciencia cierta no hay una explicación de por qué se produce la esquizofrenia, aunque es verdad que pues se puede tratar con fármacos y se intenta mitigar sus efectos, pero hay muchas otras, aparte de la esquizofrenia, otros tipos de enfermedades que no se sabe muy bien sus orígenes, solo podemos intentar mitigar el dolor que producen y las causas. Bien, lo que se pone en manifiesto es que este mismo fenómeno, la esquizofrenia, ha sido explicado de diferentes formas y a lo largo de la historia, y que las explicaciones elaboradas por la ciencia pueden ser revisadas y comprobadas. Es decir, que la ciencia no es algo absoluto, no da una verdad absoluta, sino que pueden ser revisadas y comprobadas y, si es preciso, modificadas con posterioridad. Entonces vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación y diré si la causa de la esquizofrenia es la posición diabólica del enfermo. Pues no, no. El resultado de un mecanismo de defensa frente a un ambiente hostil. Esa era una explicación que se daba antiguamente por la misma ciencia en sus comienzos, y hoy en día nos quedaríamos con que tiene un origen múltiple, genético, psicológico, infecciones urinarias, etcétera. En definitiva, no lo sabemos muy bien. Vamos a pinchar en esta. No lo sabemos muy bien.
tiene un origen múltiple complejo, pero no somos capaces de determinar con exactitud, no somos capaces de llegar más allá. Esto desgraciadamente no solo pasa con la esquizofrenia, sino con otros muchos tipos de enfermedades. Bien, vamos a pasar al siguiente, que es cómo se explica el arco iris. Bueno, pues el arco iris es un fenómeno óptico y meteorológico que consiste en un arco multicolor, ¿no?, con el rojo hacia la parte exterior y el violeta hacia el interior, ¿vale? Vemos desde el rojo hasta el violeta, ¿vale? Aquí tenemos varias imágenes, incluso aquí vemos un arco iris doble, que a veces se puede ver con facilidad. Bueno, ¿qué dice el mito? O la religión, en este caso. Según el Antiguo Testamento, el arco iris fue creado por Dios tras el diluvio universal. En el relato, este aparecería como muestra de voluntad divina, para recordar a los hombres la promesa hecha por el propio Dios a Noé, de que jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio. Bueno, hay más versiones, más explicaciones sobre la aparición del arco iris, como las vestiduras de Dios, o como el traje multicolor del gran espíritu que creó el universo, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que dice el mito. Realmente vamos a ver la ciencia. ¿Qué es lo que dice la ciencia? Pues hace ya más de 3 siglos, Newton demostró con ayuda de un prisma que la luz blanca que procede del Sol se descompone en colores. La luz blanca, que tenemos aquí la luz incidente, se descompone en colores, 7 colores del arco iris, de rojo, anaranjado, amarillo, azul, añil y violeta, es decir, todos los colores. Y cuando la luz del sol incide sobre la gota, este se refracta y sale descompuesta en los diferentes colores. Bueno, esa es la explicación que da la ciencia, que se puede comprobar. Efectivamente, se puede comprobar que cuando hacemos pasar un haz de luz por una gota de agua, o por un conjunto de gotas de agua, o incluso por un prisma, pues aparece ese fenómeno. El mito nos dice que según el Antiguo Testamento, el arco iris fue creado por Dios tras el diluvio universal. Bueno, realmente eso no lo sabremos nunca, a menos que se tenga fe. Esta es la explicación científica. Esta es la explicación científica. Y lo que sí queremos decir es que la explicación científica no tiene por qué estar reñida necesariamente con la religión. Pues el por qué ocurre es esto, pues tenemos las leyes de la refracción, de la óptica. La óptica es una de las partes de la física que estudia todos los fenómenos de la onda electromagnética, pero necesariamente no tenemos que buscar contraposición ciencia frente a religión. No sabemos si existió el diluvio universal o no existió, y hoy en día sabemos que siempre que la luz pasa, o la luz pasa con determinada sustancia con un índice de refracción distinto, pues se puede descomponer en color. Pero no tenemos que estar contraponiendo siempre ciencia a religión. La religión tiene su ámbito y la ciencia tiene también el suyo. Bien, autoevaluación. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. El mito del arco iris está relacionado con el diluvio. Es verdadero. Es verdadero. Correcto, según el Antiguo Testamento. Es la señal que Dios puso en los cielos después del diluvio para recordarles que no habría otro castigo universal más. Y esto es lo que dice el mito. El arco iris es el resultado de la dispersión de la luz al atravesar las gotas el agua de lluvia. Pues verdadero, correcto, un fenómeno análogo a la dispersión de la luz blanca por un prisma, pero no tenemos que ver en principio esto como visiones contrapuestas. Pues la ciencia da su explicación y la religión da la suya, y no tienen por qué estar necesariamente en contraposición una con la otra. Bien, bueno, vamos a ver un experimento. Este para saber más es una curiosidad que el alumno puede ver si hay que echar la leche al té antes o el té a la leche, que es mejor. No tiene tampoco mayor trascendencia, lo dejamos si el alumno quiere que clique aquí y lo vea. Bueno, para saber más, vamos a ver una pelota que levita, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo, una pelota que levita.
y se hace con un secador y una pelota. Entonces hay una fuerza que es la fuerza de empuje hacia arriba del aire y la del peso, y hace que esta pelota se mantenga. Ese vídeo lo tienen ustedes, y les aconsejo que lo vean con detenimiento. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ahora quedan unos ejercicios resueltos y una actividad de lectura. La actividad de lectura la veremos más adelante, ¿vale?